Por culpa de Miss Bridgerton. Saga Rockesby 1 por Julia Quinn. Capítulo 17. La estaba besando. Era una locura por definición. Estaba besando a Billie Bridgerton, la última mujer en el mundo a la que hubiera debido desear. Sin embargo, por Dios, cuando ella lo había mirado y su barbilla había temblado y se había extendido, lo único que él había podido ver habían sido sus labios y lo único que había percibido había sido su aroma. Y lo único que había podido sentir había sido el calor de su piel debajo de sus dedos, y había querido más de eso, más de ella. Con su otra mano la rodeó con velocidad asombrosa, y no pensó, no podía pensar, simplemente la atrajo hacia él con fuerza y enseguida comenzó a besarla. Deseaba devorarla, deseaba poseerla, deseaba tomarla entre sus brazos y apretarla con fuerza, y besarla hasta que entrara en razón, hasta que dejara de hacer locuras y de correr riesgos, y comenzara a comportarse de la manera en que una mujer debía comportarse. Pero, aun así, siendo ella, no podía pensar. Sus pensamientos eran confusos, estaban destrozados por el simple calor del momento. Más, su mente le rogaba, más, era lo único que tenía algún sentido para él, más de eso, más de Billie. Apresó su rostro entre sus manos y la sostuvo, pero ella no se estaba quieta, sus labios se movían debajo de los de él y devolvían el beso con la intensidad característica de Billie. Ella montaba con pasión y jugaba con pasión y, sin duda, besaba de la misma manera, como si él fuera un trofeo del que se sentía orgullosa. Todo aquello era una locura, era un verdadero error, y sin embargo, era deliciosamente perfecto. Eran todas las sensaciones del mundo reunidas en una sola mujer y nada lo saciaba. En ese momento, en esa habitación, nada lo saciaba. La palma de su mano avanzó hacia el hombro de ella, luego hacia su espalda, y la atrajo hacia sí hasta apretar sus caderas con fuerza sobre su vientre. Ella era pequeña y fuerte, pero se curvaba en los mejores sitios. George no era ningún santo, había besado a muchas mujeres antes, mujeres que sabían besar, pero nunca había deseado a nadie tanto como deseaba a Billie. Jamás había deseado nada tanto como deseaba ese beso y todo lo que podía venir después. Billie, murmuró. Billie. Ella emitió un sonido, podría haber sido el nombre de George, y, de alguna manera, eso fue suficiente. Cielo santo. De pronto recuperó la razón, su cerebro despertó y recuperó la cordura. George se apartó y la electricidad que los había fundido hasta ese momento se desvaneció. ¿Qué diablos acababa de ocurrir? George respiró. No, mejor dicho, intentó respirar. Era algo completamente distinto. Ella le había preguntado qué deseaba y él le había respondido. La deseaba a ella. Ni siquiera había tenido que pensar en la respuesta. Era evidente que él no lo había pensado, pues si lo hubiese pensado, no lo habría hecho. Se pasó una mano por el pelo y luego la otra. Entonces se dio por vencido y apretó ambas manos, tirándose del pelo hasta que soltó un gruñido de dolor. «Me has besado», dijo ella, y él tuvo suficiente presencia de ánimo para no responder que ella también lo había besado, porque él había comenzado todo, él lo había comenzado, y ambos sabían que ella jamás lo habría hecho. Él sacudió la cabeza con pequeños movimientos que no lograron aclarar sus pensamientos. Lo siento, dijo tenso. No ha sido, quiero decir, maldijo. Al parecer, hasta ahí llegaba su coherencia. «Me has besado», repitió ella, y esta vez hubo desconfianza en su voz. «¿Por qué?» «No lo sé», replicó él, volvió a maldecir y se pasó la mano por el pelo mientras se alejaba. «Maldición, maldita...» Tragó saliva. «Ha sido un error». «¿Qué?» Fue solo una palabra, no fue suficiente poder descifrar el tono en que la dijo, lo cual probablemente fue mejor. Se dio la vuelta, obligándose a mirarla, pero al mismo tiempo sin permitirse ver.
No quería ver su reacción, no quería saber lo que ella pensaba de él. Ha sido un error, dijo, porque era lo que debía decir. ¿Me entiendes? Billy entrecerró los ojos, su rostro se endureció. Perfectamente. Por el amor de Dios, Billy, no te ofendas. Que no me ofenda. Que no me ofenda. Tú. Ella se detuvo, lanzó una mirada furtiva a la puerta abierta y habló entre dientes, furiosa. Yo no he comenzado esto. Lo sé muy bien. ¿En qué estabas pensando? Es evidente que no he pensado. Respondió él con voz seca. Ella abrió los ojos como platos, brillantes de dolor, y luego se dio la vuelta abrazándose a sí misma. Entonces George conoció el verdadero significado del remordimiento. Soltó un resoplido vacilante y se pasó la mano por el pelo de nuevo. Te pido disculpas, dijo por segunda vez en minutos. Me casaré contigo, claro está. ¿Qué? Ella se dio la vuelta. No. George se puso rígido. Fue como si alguien lo hubiese golpeado en la espalda con una barra de hierro. ¿Cómo dices? No seas tonto, George. No quieres casarte conmigo. Era cierto, pero él no era tan estúpido como para decirlo en voz alta. Y sabes que yo no quiero casarme contigo. Lo has dicho con mucha claridad. Solo me has besado porque estás disgustado. Eso no era verdad. De todos modos, él se calló. Entonces, acepto tus disculpas. Billy levantó la barbilla. Y nunca más volveremos a hablar de esto. De acuerdo. Permanecieron de pie por un momento, sin moverse, en una situación muy incómoda. Él debería haber saltado de alegría y cualquier otra joven hubiera gritado de desesperación, o llamado a su padre y al párroco y exigido una licencia especial para ahorcar al desalmado. Pero no Billy. No. Billy solo lo miró con altanería casi sobrenatural y dijo: Espero que aceptes mis disculpas. ¿Tus? ¿Qué? George se quedó boquiabierto. ¿Por qué diablos tenía que disculparse ella? ¿O simplemente trataba de llevarle ventaja? Ella siempre había sabido cómo alterarlo. No puedo fingir que yo no he devuelto el... Tragó saliva. Él disfrutó verla ruborizarse antes de terminar de hablar. El... A él le encantó que no pudiera terminar de hablar. ¿Te ha gustado?, dijo él, esbozando una sonrisa. Era tremendamente insensato provocarla en un momento como ese, pero no pudo evitarlo. Ella se mantuvo firme. Todo el mundo debe recibir un primer beso. Entonces, ha sido un honor, dijo él con una distinguida reverencia. Billy abrió la boca, sorprendida, quizá también consternada. Bien, él le había dado la vuelta a la situación. No esperaba que fueras tú, claro está. Él contuvo su irritación. Por el contrario, murmuró: Quizá esperabas que fuera otra persona. Ella se encogió de hombros. Nadie en particular. Él decidió no analizar el repentino placer que había sentido al escucharla. Supongo que siempre he pensado que sería uno de tus hermanos. Quizás Andrew. No, Andrew no. No, probablemente no. Coincidió ella, ladeando la cabeza mientras pensaba. Pero podría haber sido una posibilidad. Él la observó cada vez más enfadado. Si bien no parecía totalmente indiferente a la situación, no la veía tan afectada como él pensaba que debería haber estado. No habría sido igual, se escuchó decir a sí mismo. Billy pestañeó. ¿Cómo dices? Si hubieses besado a otra persona. Se acercó a ella sin poder ignorar la manera en que su pulso se aceleraba con expectativa. No habría sido lo mismo. Bueno, parecía nerviosa, deliciosamente ansiosa. Supongo que no. Quiero decir, diferentes personas. Muy diferentes. Ella abrió la boca y pasaron varios segundos antes de que surgieran las palabras. No estoy segura de con quién te comparas. Con cualquiera. Él se acercó todavía más. Con todos. George. Los ojos de ella estaban abiertos de par en par, pero no los rechazaba. ¿Quieres que vuelva a besarte? Por supuesto que no. Pero lo dijo con demasiada prisa. ¿Estás segura? Billy tragó saliva.
Sería una muy mala idea. Muy mala idea, dijo él con voz suave. Entonces, ¿no deberíamos? Él tocó su mejilla y esta vez murmuró: ¿Quieres que vuelva a besarte? Ella se movió un poco. Él no supo decir si estaba diciendo que sí o que no. Tenía la sensación de que ella tampoco lo sabía. Billy, murmuró, acercándose lo suficiente como para que su aliento rozara su piel. Ella contuvo la respiración y dijo: He dicho que no me casaría contigo. Así es. Bien, he dicho que tú no tienes obligación de casarte conmigo. Él asintió. Eso seguiría siendo cierto. Si volviera a besarte. Ella asintió. Así que esto no significa nada. No. Algo cálido y estupendo se abrió en su pecho. Eso nunca podría no significar nada, y ella lo sabía. Solo significa... Ella tragó saliva y sus labios temblaron cuando los apretó. Que no hay consecuencias. Él rozó su mejilla con los labios. No hay consecuencias, repitió él suavemente. Ninguna. Podría besarte otra vez. La tomó de la cintura, pero solo aplicó un mínimo de presión. Ella podía alejarse en cualquier momento, podía escaparse de su abrazo, cruzar la habitación y marcharse. Necesitaba que ella lo supiera, necesitaba saber que ella lo sabía. No habría recriminaciones, no se diría a sí misma que había sido arrastrada por la pasión de él. Si a ella la arrastraba la pasión, sería la suya propia. Los labios de él tocaron su oreja. ¿Podría besarte otra vez? Ella asintió con un pequeño movimiento de la cabeza, diminuto, pero él lo percibió. Otra vez, murmuró ella. Los dientes de él encontraron el lóbulo de su oreja y lo mordisquearon suavemente. Y otra vez. Creo que... ¿Qué crees? Él sonrió contra su piel. No podía creer lo maravilloso que era todo aquello. Había conocido besos apasionados, de pura lujuria. Así era todo aquello. Pero había algo más, algo de felicidad. Creo... Ella tragó saliva. Creo que deberías volver a besarme. Levantó la mirada y sus ojos eran sorprendentemente claros. Y creo que deberías cerrar la puerta. George jamás había actuado con tanta velocidad. Estuvo a punto de trabar el picaporte con una silla para que la maldita puerta quedara cerrada. Sin embargo, esto no significa nada, repitió mientras los brazos de él la envolvían. Por supuesto que no. Y no hay consecuencias. Ninguna. No tienes obligación de casarte conmigo. No tengo obligación, no. Pero podría. El pensamiento se cruzó por su cabeza con cálida sorpresa. Podría casarse con ella. No había ningún motivo para no hacerlo. Su cordura, quizá, pero tenía la sensación de que la había perdido desde el primer momento en que sus labios habían rozado los de ella. Ella se paró de puntillas, ladeando el rostro. Si eres mi primer beso, dijo, haciendo una mueca con sutil picardía. Bien podría ser el segundo. Y quizá tu tercero, dijo él, apresando su boca. Es importante aprender, dijo ella, pronunciando las palabras entre besos. ¿Aprender? La boca de él se movió hasta su cuello y ella se arqueó provocativamente en sus brazos. Ella asintió y contuvo la respiración cuando, con una de sus manos, él acarició su tórax. Aprender a besar, aclaró ella. Es una habilidad. Él se sintió sonreír. ¿Y a ti te encanta tener habilidades? Sí. Él besó su cuello, luego su clavícula, y agradeció los canesús modernos, redondos y profundos, que desnudaban su piel tersa desde los hombros hasta la parte superior de sus senos. Preveo un futuro brillante para ti. Su única respuesta fue un suspiro de sorpresa. ¿Por qué? No estaba seguro. Quizás se debía a su lengua, que recorría la parte sensible de piel que sobresalía del borde del encaje del vestido, o quizás se debía a sus dientes, que mordisqueaban suavemente un lado de su cuello. No se atrevió a recostarla en la chaiselong,
No tenía la seguridad de poder contenerse. Sin embargo, la empujó suavemente hacia el sofá y la levantó los pocos centímetros necesarios para colocarla encima del respaldo. Y, por el amor de Dios, Billy supo instintivamente qué debía hacer. Abrió las piernas y cuando él levantó su falda, las envolvió a su alrededor. Quizá lo había hecho solo para no perder el equilibrio, pero cuando se apretó contra ella, no le importó. La falda continuaba estorbando, como también el pantalón, pero, aun así, sintió su cuerpo. Su erección era exquisitamente turgente y la apoyó contra ella. Su cuerpo sabía bien a dónde quería dirigirse. Ella era una muchacha de campo, tenía que saber qué significaba todo eso. Sin embargo, estaba perdida en la misma pasión y lo atrajo aún más hacia sí y sus piernas se apretaron alrededor de las caderas de él. Dios mío, a ese ritmo alcanzaría el orgasmo como un adolescente. Inspiró profundamente. Es demasiado, murmuró, obligándose a apartarse. No, fue lo único que ella dijo, pero levantó sus manos hacia la cabeza de él para que la besara aún con sus cuerpos separados, así que la besó infinitamente, la besó con delicadeza, eludiendo el límite de su propio deseo, consciente de lo cerca que estaba del límite de la razón, y la besó con ternura, porque se trataba de Billy, y de algún modo supo que nadie pensaba en ser tierno con ella. George, dijo ella. Él apartó sus labios, solo un poco, solo un instante. Mm. Debemos, debemos parar. Mm. Él estuvo de acuerdo, pero no se detuvo. Podría haberlo hecho. Había controlado su pasión, pero no quería parar. George, repitió ella. Viene alguien. George se echó hacia atrás. Escuchó. Maldijo. Abre la puerta, murmuró Billy entre dientes. Él lo hizo, con presteza. No había nada más sospechoso que una puerta cerrada. La miró. ¿Podrías? Se aclaró la garganta e hizo un gesto cerca de su cabeza. ¿Podrías arreglar? No era experto en peinados para damas, pero estaba seguro de que el cabello de Billy no estaba como debería. Billy palideció y con desesperación se lo alisó. Sus dedos ágiles quitaron horquillas y volvieron a ponerlas. ¿Está mejor? Él hizo una mueca. Había un sitio detrás de su oreja derecha en el que un mechón castaño parecía habérsele saltado de la cabeza. Oyeron una voz desde el vestíbulo. —¡George! Era su madre. ¡Cielo santo! —¡George! En el salón, madre —respondió él, dirigiéndose hacia la puerta. Podía entretenerla en el vestíbulo al menos unos segundos. Se volvió hacia Billy, compartiendo una última mirada urgente. Ella se quitó las manos del cabello y las extendió, como diciendo, ¿y bien? Tendría que ser suficiente. Madre, dijo él, saliendo al vestíbulo. No sabía que había salido ya de la cama. Ella ofreció su mejilla, que él se apresuró a besar. No voy a permanecer en mi habitación indefinidamente. No, aunque sin duda tienes todo el derecho a... ¿Llorar? Interrumpió ella. Me niego a llorar, no hasta que recibamos noticias definitivas. Iba a decir a descansar. Ya lo he hecho. Bien hecho, Lady Manston, pensó su hijo. Era curioso cómo su madre lograba sorprenderlo con su resistencia. Estaba pensando... comenzó a decir su madre y entró en la sala. Ah, hola, Billy. No sabía que estabas aquí. Lady Manston. Billy hizo una reverencia. Esperaba poder ayudar en algo. Es muy amable por tu parte. No estoy segura de qué puede hacerse, pero tu compañía siempre es bienvenida. Lady Manston la dio la cabeza. ¿Hace mucho viento afuera? ¿Qué? Billy se llevó la mano al cabello tímidamente. Ah, sí, un poco. He olvidado mi sombrero. Todos se volvieron a mirar el sombrero que Billy había dejado sobre la mesa. Es decir, me he olvidado de ponérmelo, aclaró Billy con una risita nerviosa que George esperaba que su madre no detectara. Oh, a decir verdad, no lo he olvidado.
es que el aire era delicioso. No se lo diré a tu madre, dijo Lady Manston con una sonrisa indulgente. Billy se lo agradeció haciendo un gesto con la cabeza y luego se produjo un silencio incómodo, aunque quizá no fuera incómodo en absoluto. Quizá George pensó que era un silencio incómodo porque sabía lo que Billy estaba pensando y él sabía lo que él estaba pensando y parecía imposible que su madre pensara en otra cosa, pero, al parecer, era así, ya que lo miró con una sonrisa que él sabía que era forzada y preguntó: ¿Aún piensas ir a Londres? Sí, conozco a algunas personas del Ministerio de Guerra. George ha pensado en viajar a Londres para hacer averiguaciones, explicó su madre a Billy. Sí, me lo ha dicho. Es una idea excelente. Lady Manston asintió con la cabeza y se volvió a George. Tu padre también conoce a algunas personas, pero yo puedo ir. Se apresuró a decir George para ahorrarle a su madre el dolor de tener que describir el estado de incapacidad actual de su marido. Probablemente tú conoces a las mismas personas. George le dirigió una mirada. Precisamente. Creo que iré contigo. Madre, no, deberías quedarte en casa, repuso George de inmediato. Mi padre te necesita, y para mí será más fácil hacer lo que debo estando solo. No seas tonto. Lo único que tu padre necesita son noticias de su hijo, y aquí no puedo hacer nada para que eso suceda. ¿Y en Londres podrás? Probablemente no, pero al menos tendré la posibilidad. No podré hacer nada si estoy preocupado por ti. Su madre enarcó una ceja. Entonces, no te preocupes. George apretó sus dientes. No tenía sentido discutir con su madre en ese estado, y a decir verdad, ni siquiera estaba seguro de por qué no quería que su madre lo acompañara. Simplemente tenía una extraña e insistente sensación de que algunas cosas será mejor hacerlas solo. Todo saldrá bien, dijo Billy, tratando de aliviar la tensión entre madre e hijo. George la miró agradecido, pero no creyó que Billy lo captara. Se dio cuenta de que ella era más parecida a su madre de lo que cualquiera hubiera pensado. Era conciliadora a su manera, única e irrepetible. La observó mientras tomaba una mano de su madre entre las suyas. Sé que Edward volverá a casa, dijo, dándole un ligero apretón en las manos. Una sensación cálida de orgullo, casi acogedora, lo invadió, y sintió que ella le había dado un apretón a su mano también. Eres muy cariñosa, Billy. Tú y Edward siempre han sido muy amigos. Es mi mejor amigo. Bueno, además de Mary, por supuesto. George cruzó los brazos. No te olvides de Andrew. Ella lo miró con el ceño fruncido. Lady Manston se inclinó hacia adelante y besó a Billy en la mejilla. Lo quedaría por verlos a ti y a Edward juntos una vez más. Y así será, dijo Billy con firmeza. Él volverá a casa, aunque no sea pronto, lo hará en algún momento. Esbozó una sonrisa casi tranquilizadora. Volveremos a estar juntos, lo sé. Todos volveremos a estar juntos, dijo él, algo irritado. Billy volvió a mirarlo con el ceño fruncido, esta vez bastante contrariada. No dejo de ver su rostro cada vez que cierro los ojos. Yo también. George estaba fuera de sí. Maldita sea, acababa de besarla y estaba seguro de que sus ojos habían estado cerrados. —¿George? —inquirió su madre. —¿Qué? —respondió él con voz seca. —Has hecho un ruido extraño. —Me he aclarado la garganta —mintió él. Billy había estado pensando en Edward durante el beso. No, ella no haría algo así. ¿O sí? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y podía culparla? Si había estado pensando en Edward, no lo había hecho adrede, lo que empeoraba las cosas aún más. Observó a Billy mientras hablaba en voz baja con su madre. ¿Estaría enamorada de Edward? No, no era posible, porque si lo estaba, Edward nunca habría sido tan tonto como para no devolver su afecto, y si hubiera sido así, ya estarían casados. Además, Billy había dicho que nunca había dado un beso, y Billy no mentía. Edward era un caballero, quizá incluso más que George,
considerando los acontecimientos, pero si hubiera estado enamorado de Billy, de ningún modo habría partido hacia América sin haberla besado. —George. Él levantó la mirada. Su madre lo observaba con cierta preocupación. —No tienes buen aspecto. —No me encuentro bien —respondió él con voz cortante. Su madre se echó hacia atrás ligeramente, dando un indicio de sorpresa. —Imagino que ninguno de nosotros se encuentra bien. —Ojalá pudiese ir a Londres. George volvió a prestar atención. —¿Bromeas? —Cielo santo, sería un desastre. Si le preocupaba que su madre fuera una distracción. Billy se echó hacia atrás, visiblemente ofendida. —¿Por qué habría de estar bromeando? —Porque odias Londres. —Solo he ido una vez. —¿Cómo? —exclamó Lady Manston. —¿Cómo es posible? Sé que no has tenido una temporada, pero se llega en apenas un día de caballo. Billy se aclaró la garganta. Mi madre no ha querido que volviera después de lo sucedido durante mi presentación en la corte. Lady Manston se estremeció levemente, pero luego se recuperó y declaró con entusiasmo. Bien, entonces problema resuelto. No podemos vivir en el pasado. George miró a su madre con cierto temor y preguntó. ¿Qué problema está resuelto exactamente? Billy debe ir a Londres.